Noches, bienvenidos a Noticentro 1, emisión central. Hoy es viernes 14 de noviembre, yo soy Joan Avellaneda. Y yo, Stig Luengas. Estas son las noticias más importantes en toda Colombia. Bienvenidos. Fiscalía investiga a ministro del Interior Armando Benedetti por adquisición de millonaria vivienda en Barranquilla. Líos internos en el pacto histórico. Alejandro Ocampo denuncia comisión secreta en escrutinio del partido político. Expectativa en el Centro Democrático tras renuncia de Andrés Guerra por la carrera presidencial. Crisis en la coalición Fuerza de las Regiones. Exgobernadores precandidatos presidenciales sacan a Héctor Olimpo Espinosa. Efraín Cepeda recrudece panorama en el Partido Conservador. Denuncia presiones de sectores petristas. Atentado terrorista contra senador caucano Temístocles Ortega. Ileso tras ataque. Presidente Petro confirma compra de 17 aviones de combate Gripen por 16,5 billones de pesos. Nuevo pico y placa los sábados en Bogotá. Vehículos no matriculados en la capital tendrán restricción 2 sábados por mes. Estados Unidos elimina aranceles al café colombiano. También habrá beneficios para carnes y frutas. Shakira arrasa en la alfombra roja de Zootopia 2 en Los Ángeles. Los detalles en las noticias del entretenimiento. La Fiscalía General de la Nación inició una indagación contra el ministro del Interior Armando Benedetti por la adquisición de una vivienda en Barranquilla. La Fiscalía abrió una indagación previa para determinar la legalidad de la obtención de una vivienda del ministro del Interior Armando Benedetti ubicada en Barranquilla. El ente acusador revisará si hubo alguna irregularidad en su obtención. Y esta indagación se suma a la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en el despacho de la magistrada Cristina Lombana contra el ministro por un posible enriquecimiento ilícito. Al respecto, Benedetti se pronunció sobre el proceso abierto por el ente acusador. La magistrada Lombana fue recusada para investigar supuestos hechos de enriquecimiento ilícito en mi contra. Aún así, en Barranquilla interrogó a Leiva y otros empresarios por hechos ocurridos 2 meses atrás, cuando dejé de ser senador hace ya 3 años. Este viernes también se conoció una carta en la que la magistrada Cristina Lombana le agradece al ministro de Defensa el apoyo de la fuerza pública en el allanamiento de la vivienda de Benedetti. Quiero aclararle al señor ministro de la Defensa que personalmente dirigí el planeamiento y ejecución de la licencia de allanamiento que con fundamento en el artículo 293 de la Ley 600 de 2000 se ordenó en la investigación formal que adelanta mi despacho en contra de Armando Alberto Benedetti Villaneda. En caso de que la Fiscalía continúe con la investigación, se tendrá que definir si la indagación continúa en la Corte Suprema de Justicia o en el ente acusador. Entre tanto, hay líos muy serios políticos dentro del pacto histórico. Se habla hasta de una comisión secreta dentro del partido. El representante Alejandro Ocampo denunció que el escrutinio de la consulta interna del pacto histórico está siendo manejado por una comisión en una oficina que nadie sabe dónde está, lo que según su versión pone en duda la transparencia del proceso. Ocampo señaló que la comisión ocultó su funcionamiento. No permitió la corrección de errores aritméticos, ignoró tachones en los formularios C14 y no facilitó mecanismos de reclamo para electorados que consideran irregulares. Me aparto y rechazo lo que están haciendo con los escrutinios del pacto histórico. Una comisión secreta que nadie sabe dónde funciona, a escondidas, realiza escrutinios de las votaciones de la consulta del pacto histórico. Acomodaron a su interés la lista del Huila y seguramente así pasará con muchas partes. La consulta interna del pacto para definir las listas al Congreso tuvo una importante movilización y cobertura, pero también fue objeto de cuestionamientos por fallas logísticas y solicitudes de reconteo en algunos territorios. En Huila, por ejemplo, fueron reportadas varias reclamaciones sobre inconsistencias en el escrutinio final. La renuncia de Andrés Guerra reconfigura la disputa por el poder en el Centro Democrático, justo cuando el partido le entrega al expresidente Álvaro Uribe el poder para elegir al candidato. Andrés Guerra renunció a su aspiración presidencial después de que el Centro Democrático oficializara que Álvaro Uribe Vélez, expresidente, será quien escoja el candidato único del partido. La decisión se tomó en medio de un proceso interno que había sido objeto de críticas por falta de reglas claras y tensiones entre precandidatos que exigían un mecanismo democrático más amplio. Con la salida de Guerra y posible aspiración al Senado, la carrera interna se concentra ahora en 4 figuras del uribismo: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Miguel
Miguel Uribe Londoño. La determinación del expresidente de asumir directamente la potestad de elegir al aspirante llega en un momento complejo para el partido que enfrenta divisiones internas y la presión de mostrar su unificado antes del inicio oficial de las campañas. En las bases uribistas, la renuncia de Guerra fue interpretada como una señal de que el proceso será más vertical que competitivo, mientras crece la expectativa por saber quién ungirá a Uribe como la carta presidencial para el 2026. También se presenta una crisis política dentro de la coalición La Fuerza de las Regiones, conformada por diferentes exgobernadores y exalcaldes de Colombia. Allí se supo en las últimas horas que fue excluido Héctor Olimpo. La coalición La Fuerza de las Regiones, integrada por los exgobernadores Juan Guillermo Zuluaga, Aníbal Gaviria y el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, confirmó la salida de Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre. Los tres líderes anunciaron que han tomado una decisión y que Espinosa ya no hace parte del proyecto político. Reiterarle a todos los colombianos que ese compromiso que adquirimos, escuchándolo en las regiones, de tener un candidato único el 1 de diciembre, será ratificado, donde los 40 que hemos participado activamente en estos últimos 6 meses, empujaremos esa gran agenda de centralización y autonomía regional. La ruptura se produjo luego de que Espinosa planteara modificar el calendario de la coalición, proponiendo mover la encuesta interna para definir el candidato único el 30 de enero. Esta idea fue rechazada por Zuluaga y Gaviria, quienes señalaron que los acuerdos ya estaban definidos. Voy aterrizando en Barranquilla. El vuelo tuvo un atraso y me entero de mi exclusión de la Fuerza de las Regiones. Espero que la exclusión del Caribe de este proyecto realmente contribuya a su fortaleza. La salida de Olimpo representa una fractura importante de la coalición regional que busca consolidarse como una opción para el 2026 desde sectores como centro derecha. Efraín Cepeda recrudece la crisis del Partido Conservador y denuncia presiones del petrismo. El Partido Conservador enfrenta un nuevo episodio de fractura interna tras la carta enviada por el senador Efraín Cepeda a la presidenta de la colectividad, Nadia Blel. En su respuesta, Cepeda cuestionó que la directiva no reconozca presiones que, según él, han recibido varios miembros del partido por parte de sectores vinculados al petrismo. He escuchado con atención su rechazo a la idea de presiones externas. Sin embargo, no se puede desconocer que la inquietud no surge del rumor ni del capricho, sino de hechos que todo el país conoce. No sé si sea usted la única dirigente que no ha percibido las presiones que algunos miembros del partido. La carta, que circuló entre congresistas conservadores, sostiene que esas presiones no están relacionadas con debates programáticos ni con deliberación democrática, sino que responden a intereses externos que buscan incidir en las decisiones internas del partido. Frente a esa amenaza no estamos atacando al partido, lo estamos defendiendo. Quienes hemos dado la batalla contra el petrismo sabemos que el verdadero peligro no está en las diferencias internas, sino en la complacencia con quienes buscan confundirnos o neutralizarnos. Nuestro deber no es ignorar los riesgos. Cepeda reiteró que la colectividad debe mantener su independencia y recordó que el conservatismo no puede estar sometido a arreglos burocráticos ni a negociaciones ajenas a sus principios. La Registraduría Nacional no le permitió la inscripción con firmas como precandidato presidencial al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Le negó una apelación. La Registraduría rechazó el recurso de apelación interpuesto por Daniel Quintero, con el que se buscaba revertir la decisión que le impedía inscribirse como precandidato presidencial por firmas. En la resolución expedida este 14 de noviembre, la entidad confirmó lo determinado por el registrador delegado para lo electoral, quien concluyó que la solicitud del exalcalde no cumplía con los requisitos legales para avalar su inscripción. Insiste en que, si desaparecen los fundamentos de hecho y de derecho que autorizaron la inscripción de los candidatos, resulta inaudito someter a una persona que se inscribió bajo esa orden judicial, que ahora se encuentra sin efectos y desapareció, a que deba mantenerse atada a una consulta que no es de los partidos a los cuales se encuentra afiliada. De acuerdo con este documento, la Registraduría sostiene que Quintero no puede presentarse mediante mecanismo de firmas debido a su afiliación previa a un partido político y a disposiciones reglamentarias que impiden el uso simultáneo de vías partidistas y ciudadanas para una misma participación. Juan Manuel Galán, David Luna y Mauricio Cárdenas se abrieron a la posibilidad de participar en una coalición mucho más amplia, atendiendo el llamado de Daniel Palacios y Vicky Dávila, entre otros.
En un movimiento que busca reorganizar el bloque de centro-derecha de cara a las presidenciales del 2026, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y David Luna abrieron la puerta a una alianza política que ya ha empezado a materializarse. En ella están figuras como Vicky Dávila, Marta Lucía Ramírez, Daniel Palacio y otros más. Y con esto se busca ampliar la coalición más allá de las 3 columnas iniciales. ¿Sí o no? Sí, hay que conversar, diálogo con ellos, Muy bien. puertas abiertas. Luna. Por supuesto hay que hablar con ellos, hay que saber qué mecanismos y sobre todo, pues cómo van a participar, pero claro. Bueno, están en modo conquista. Juan Manuel Galán. Alianza con propósito. Muy Si bien. vamos para adelante, vamos para adelante. Los 3 precandidatos coinciden en la necesidad de presentarse de forma unida sin fragmentación para enfrentar la influencia del oficialismo. Noticia en desarrollo. No cesa la violencia en el departamento del Cauca. En las últimas horas fue víctima de un atentado terrorista. El congresista Temístocles Ortega se transportaba en su vehículo. El senador caucano Temístocles Ortega salió ileso de un atentado esta madrugada en la vía panamericana entre Piéndamo y Popayán, sector El Túnel. Se bajaron hombres armados, dispararon contra el carro. Por fortuna, la valentía y la experticia del conductor y de la gente de la policía que venía conmigo lograron chocar el carro de adelante. Pasamos como escapándonos. Nos siguieron hasta la entrada de Popayán durante 15 minutos. Para las autoridades, estos hechos se suman a la desestabilización de orden público de los actores armados en el Cauca. Allí delinquen la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez. Además tenemos el conocimiento y la plena identificación del grupo delincuencial Los Pinos, los cuales se dedican al hurto de estas camionetas. El congresista llamó la atención del gobierno para que se tomen las medidas frente a esta ola de inseguridad. Algo hay que hacer distinto a lo que se hace hoy, porque lo que se hace hoy es absolutamente insuficiente. El departamento está tomado, completamente tomado por los violentos en todos sus 42 municipios. Las investigaciones avanzan para establecer si se trataría de un posible secuestro o actuar de delincuencia común, que siempre salen en ese sector a hurtar vehículos de alta gama. El presidente Gustavo Petro y la cúpula militar anunciaron desde Cali la adquisición de 17 aviones de combate suecos Gripen. Esta es la mayor inversión militar en la historia reciente de Colombia. Aquí pongo mi firma. Este es el momento exacto en que tras años de dilatación, el gobierno nacional, la cúpula militar y la compañía sueca Saab se reunieron para firmar el acuerdo de defensa de mayor inversión militar de la historia reciente de Colombia, la adquisición de 17 aviones de combate Gripen fabricados en Suecia. Este momento es histórico para los colombianos y colombianas. Se está firmando el contrato por 16.5 billones de pesos entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves Gripen nuevas de superioridad aérea con la más alta tecnología que fortalecerán la seguridad y defensa del país. El presidente confirmó los detalles de esta negociación. Colombia fortalecerá su desarrollo industrial en paneles solares para los más vulnerables, agua para la Guajira y salud de alta tecnología para los más necesitados. La empresa sueca aseguró contar con los permisos y las garantías necesarias frente a las preocupaciones por los antecedentes del millonario contrato de los helicópteros CMI-17. El Estado colombiano se compromete a realizar el pago total hasta el año 2032. Las 17 aeronaves reemplazarán a la tropa Cafil, marcando una nueva era para la defensa en Colombia. Se espera la entrega de las primeras aeronaves desde el 2028. Informó para Noticentro 1 desde Cali, Laura Parra. La democracia y la seguridad está amenazada. Esas fueron las declaraciones de diferentes sectores políticos luego de este atentado terrorista en el departamento del Cauca en contra de un senador de la República. El atentado contra el senador Temístocles Ortega desató reacciones entre sus colegas congresistas, quienes unieron en rechazo a este hecho, exigiendo al gobierno nacional garantías para ejercer su labor en el territorio. La representante Luz Pastrana aseguró que la democracia sigue bajo amenaza.
Hoy se registra un nuevo atentado contra un congresista, ya son 3 en lo que va de 2025. Rechazamos categóricamente estos hechos que buscan silenciar a quienes representamos la voz de los ciudadanos. Exigimos garantías reales para ejercer nuestra labor con seguridad. Asimismo, el representante Julio César Triana pidió al presidente Gustavo Petro concentrarse en brindarle seguridad al país. Esa misma semana también atentaron contra el gobernador de Arauca, 2 ataques que dejan claro que este gobierno no está protegiendo a quienes hacen parte del debate público ni a los líderes del país. Su partido Cambio Radical también elevó un mensaje de solidaridad, señalando que las diferencias políticas no impiden que se vea la crisis de inseguridad que vive el país, profundizada por el fracaso de la paz total. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1. En instantes, más noticias. Ya volvemos con Noticentro 1. Emisión central. Regresamos con Noticentro 1, emisión central. El presidente Gustavo Petro le ordenó a la fuerza pública impedir la compra de votos, afirmando que esta práctica afecta a la democracia. El presidente Gustavo Petro pidió a la fuerza pública impedir cualquier intento de compra de votos durante su visita a Montería, Córdoba. En un acto público, el jefe de Estado aseguró que este flagelo electoral constituye una práctica corrupta que vulnera la democracia y pidió a las autoridades actuar con rigor para evitar que grupos políticos o estructuras ilegales manipulen el resultado de los comicios. Porque se le puede invitar a un colombiano a ser parte de Colombia cuando vota. Y a veces con los mismos dineros de las riquezas malavidas compran los votos. Pero nunca se le invita a la riqueza del país y vive pobre. Solo vota, recibe un dinero pobre y vive en un país como pobre siendo un país riquísimo. Instó a la Policía Nacional a desplegar medidas de control y vigilancia contra las redes que históricamente han operado en la región. El mandatario sostuvo que la compra de votos asegura desigualdades, fomenta la captura del Estado por mafias y distorsiona la voluntad popular. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso se retractó de unas declaraciones que hizo en el pasado en contra del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, donde lo acusaba de un homicidio hecho por las AUC. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso se retractará sobre una acusación que hizo en contra del expresidente Álvaro Uribe, en la que lo señaló ante la JEP de disminuir la protección del exalcalde del Roble, Eduardo Díaz, para que los paramilitares lo asesinaran. Mancuso le entregó un documento a la fiscalía en el que dice que no le consta que el expresidente tuviera relación con el homicidio. De manera franca, respetuosa y sin ambigüedad presento disculpas al doctor Álvaro Uribe Vélez si alguno de los apartes de mi comunicado o declaraciones le produjo malestar, incomodidad personal o considera afectado su buen nombre. Lo dicho por Mancuso hace parte de una conciliación con el expresidente Uribe en la que se retracta de lo dicho contra el exmandatario sobre el asesinato. Un juez envió a la cárcel a Ricardo González, segundo implicado en el homicidio de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que fue asesinado en la noche de Halloween. Por petición de la Fiscalía, un juez envió a la cárcel a Ricardo González, el hombre que aparece en los videos de cámaras de seguridad con un disfraz de orejas de conejo durante la golpiza a Jaime Esteban Moreno. Es que en este caso no se puede pasar por alto que se terminó con la vida de un joven sin que se vea un motivo claro de agresión por parte de este. Que la agresión no fue aislada, fueron asusados por una de sus acompañantes. El hombre sería la segunda persona implicada en el ataque a Moreno luego de que salieran del bar Before en la madrugada del 1 de noviembre tras una fiesta de Halloween. Ven que se está ahogando en su propia sangre, como refirió uno de los testigos. Advirtió la mujer que los acompañaba y se retiran tranquilos, como si nada hubiera acontecido, a pesar de que pudieron observar de primerísima mano cómo el señor Jaime Esteban se encontraba ensangrentado, inconsciente y finalmente librado a su suerte. Por este caso también se ordenó la detención de Juan Carlos Suárez. Ninguno de los dos hombres aceptó el cargo de homicidio que les formuló la Fiscalía. La polémica Juliana Guerrero, la joven petrista, a quien se le demostró según la Fundación Universitaria San José que sus títulos universitarios eran falsos porque no asistió a clases, no asistió tampoco a una audiencia de conciliación con la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.
Pese a ser quien demandó a la representante Jennifer Pedraza por presunta calumnia y delitos informáticos, Juliana Guerrero no asistió a la audiencia de conciliación citada en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La demanda fue interpuesta luego de que Pedraza revelara irregularidades en los títulos académicos de Guerrero, quien aspiraba a ser viceministra de Juventudes. Entiendo yo que esto puede deberse al hecho de que cuando ella me denuncia no se sabía todo lo que hoy la opinión pública conoce, que no tiene saber pro, que no tiene saber TIT, que no está reportada en el SNIES, que la misma San José ha reportado que ella no vio ninguna clase, pues, y que no hay registro académico de su paso por la universidad. Así que entiendo que a esto se puede deber su inasistencia. La congresista le pide a la exasesora del Ministerio del Interior que diga la verdad. Si este país está viendo un cartel de títulos, un cartel de diplomas, necesita saberlo la justicia colombiana para llegar hasta las últimas consecuencias. Tras el escándalo que rodea los títulos universitarios de Juliana Guerrero, adelantan acciones jurídicas para revocar su nombramiento como delegada presidencial en el Consejo Superior de la Universidad del Cesar. Una menor de 6 años fallecida y decenas de damnificados dejan las intensas lluvias en 3 municipios del departamento de Antioquia. La casa donde vivía una familia en zona rural de Copacabana se desplomó en medio de las intensas lluvias. Entre los restos aún se ven una silla, parte de la cocina y ropa llena de lodo. La crudeza del clima destruyó un hogar de un padre, una madre, su hijo biológico y 3 menores que vivían allí bajo el modelo de hogar sustituto del ICBF. Una niña de 6 años que está durmiendo y está encontrada en su hogar sustituto. Unos padres que son unos héroes, como hablaba ahorita con el señor Wilson, que se encargaron de darle un hogar, de llenarla de amor y tienen que pasar por esto. Lograron sacar sus 3 hijos y aparte su esposa, pero no fue posible hacerlo con María Ángel. Hoy estamos acá como administración y como alcalde dándoles todo el apoyo a estas familias para que estén rodeados. Desde muy temprano, el mandatario llegó a la zona de la tragedia y acompaña a la familia de la niña, mientras que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo atiende deslizamientos, bloqueos e inundaciones reportadas en zonas rurales como el Cabullal, El Noral, Montañita, Peñolito y La Veta. Municipios como Cisneros y Puerto Triunfo reportan emergencias por las intensas lluvias. Jóvenes que inspiran a otros. Así será una ceremonia de exaltación para 10 colombianos que están en la lista de los más creativos. El programa TOY Colombia 2025 realizará la ceremonia de exaltación que resalta a 10 jóvenes menores de 40 años que están impulsando transformaciones significativas en el país desde diversos ámbitos. Esta ceremonia pues se va a llevar a cabo el día 27 de noviembre en el CESA. Va a contar inicialmente con un cóctel inicial en donde vamos a compartir con los exaltados y algunos aliados que están apoyando el programa. En Colombia, el proceso de selección de esta edición incluyó convocatorias abiertas, entrevistas y la evaluación de un jurado. Vamos a destacar en esta ceremonia pues el desarrollo de las habilidades de cada uno de estos jóvenes, con el objetivo de dar visibilidad a ellos. TOY Colombia continúa consolidándose como una plataforma para visibilizar historias inspiradoras y promover modelos de liderazgo juvenil que generan cambios reales en sus comunidades. En el Día Mundial de la Diabetes hablamos de la neuropatía diabética o pérdida de sensibilidad en los pies, la principal causa de amputación en pacientes con esta enfermedad. En Noticias Saludables le explicamos de qué se trata y la rutina que puede seguir para proteger sus extremidades. La noticia saludable del día es presentada por Mutuo, el ecosistema de bienestar que ayuda a las empresas a ser más productivas mientras mejora la calidad de vida de sus colaboradores. La neuropatía diabética es una de las principales causas de pérdida de extremidades en pacientes diabéticos. A medida que avanza la enfermedad, nuestros nervios se van dañando y esto hace que disminuya la sensibilidad, así que el paciente con diabetes no se da cuenta cuando se lesiona, cuando tiene una piedrita en el zapato y le causa una úlcera o cuando se causa una lesión que le causa una pequeña herida en la piel y como no se da cuenta, no se la cuida y tiende a progresar esta infección. Por eso el chequeo diario es vital. Conozca la rutina que le ayudará a proteger sus extremidades. Revisar tu calzado, hazlo en un lugar iluminado.
busca heridas, busca ampollas, busca enrojecimientos, cambios de color. En el Día Mundial de la Diabetes, la prevención es clave. Con Mutuo, tus empleados acceden a telemedicina, nutrición y libranza en una sola app. Ingresa a mutuo.la y solicita un demo para tu empresa. Bogotá. Una polémica decisión tomó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al asegurar que para el año 2026 los vehículos que no estén matriculados en Bogotá tendrían pico y placa 2 sábados cada mes. La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció un nuevo paquete de medidas en materia de movilidad a partir de 2025. Incentivar que la gente matricule, la gente que utiliza su carro en Bogotá, matricule su carro en Bogotá y de esa forma contribuya a mitigar las externalidades que significa transitar por nuestra ciudad. El cambio más llamativo es que los vehículos particulares matriculados fuera de la capital tendrán pico y placa 2 sábados al mes. Los vehículos que no están matriculados en Bogotá tendrán pico y placa 2 sábados al mes, o sea, un sábado sí, un sábado no. Sin embargo, detractores han afirmado que el objetivo principal es aumentar los ingresos para el distrito. La medida anunciada por el alcalde Carlos Fernando Galán busca una sola cosa y es recaudar más plata. Y esto es porque al alcalde, aquí en el Consejo de Bogotá, le hundimos una reforma tributaria que pretendía clavar a comerciantes y empresarios de la ciudad. Es una medida para lucrarse, no están solucionando ningún problema, sino es buscando lucrarse como tal la Secretaría de Movilidad. Entonces obviamente no estoy de acuerdo. Según la administración distrital, 3 de cada 10 carros que circulan por Bogotá están registrados en otros departamentos, pese a que utilizan a diario la infraestructura vial de la ciudad y generan cerca del 30% de situaciones negativas relacionadas con congestión vehicular, siniestros y emisiones contaminantes. Hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1. Regresamos en minutos con más noticias. Ya volvemos con Noticentro 1, emisión central. Regresamos con Noticentro 1, emisión central. En las últimas horas, un tiroteo en el norte de Bogotá dejó 2 personas heridas, 3 capturados y la pérdida de 2 maletas. Las autoridades investigan si se trata de un fleteo. En las últimas horas, una camioneta Mazda CX-5 fue interceptada y atacada con más de 20 tiros en un hecho que hoy es materia de investigación en la calle 116 con Avenida Boyacá. Efectivamente, se presentan los disparos a un vehículo donde hay 2 personas lesionadas, las cuales se les brinda la asistencia médica y son trasladadas a centro médico donde no revisten gravedad. Según los primeros reportes, los agresores bloquearon el paso del vehículo, abrieron fuego y luego huyeron con 2 maletas de gran tamaño cuyo contenido aún se desconoce. Al llegar al lugar, uniformados hallaron a 3 ocupantes dentro de la camioneta, 2 de ellas con heridas causadas por arma traumática. Los lesionados fueron trasladados bajo vigilancia a un centro médico, mientras que el tercer ocupante quedó detenido en la escena. Cabe mencionar que el vehículo baleado había sido despojado de sus placas y por ahora avanza la investigación para esclarecer el móvil de este hecho. En la tarde de este viernes se vieron obligados a evacuar los estudiantes de la Universidad Católica, esto por una amenaza de explosivo. La mañana de este viernes, la administración de la Universidad Católica de Bogotá recibió un correo electrónico alertando sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en uno de sus parqueaderos. La información enviada de manera anónima llevó a la activación inmediata de los protocolos de seguridad. A las 8:30 de la mañana, la universidad comunicó lo siguiente. En horas de la mañana se recibió una amenaza de seguridad considerada creíble en contra de la institución, por lo que atendiendo los protocolos de seguridad y actuando bajo el principio de precaución, se tomó la decisión inmediata de evacuar de forma ordenada todas las instalaciones del campus y la continuidad de las clases en acceso remoto. Unidades antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al campus ubicado en la carrera 13 con calle 47 para inspeccionar el lugar y verificar la amenaza. Tras revisar la zona durante casi 3 horas y aplicar los procedimientos especializados, las autoridades descartaron la presencia de cualquier artefacto. De acuerdo con la información entregada por la policía, el correo tenía las características que podrían indicar la intención de generar pánico. Las noticias económicas son presentadas por Davivienda. Con las llaves en las apps de Davivienda y Daviplata, envía y reciba plata sin importar el color del banco o billetera. Es gratis, fácil y de inmediato.
La Superintendencia de Industria y Comercio aprobó con condicionamientos la integración de las empresas Tigo y Movistar. Después de varios meses de evaluación, la Superintendencia de Industria y Comercio autorizó la operación de integración empresarial propuesta por las empresas de telecomunicaciones Tigo y Movistar. El aval del ente supervisor se dio con una serie de condicionamientos para garantizar un equilibrio en el mercado y prevención de riesgos que puedan afectar a los consumidores. Beneficios potenciales para el mercado y para los usuarios. Estos beneficios consisten fundamentalmente en la generación de eficiencias que van a permitir el mejoramiento de la calidad y de la cobertura de los servicios, generando una competencia más efectiva frente al operador que el día de hoy ocupa una posición de dominio. La integración impactará 19 mercados, incluyendo servicios móviles y fijos y acceso mayorista a redes e infraestructura. La Superintendencia impuso una serie de requerimientos para evitar riesgos de mercado, como tarifas razonables, prohibiciones para campañas específicas dirigidos a operadores pequeños y transparencia en ofertas de servicios empaquetados. Una serie de condicionamientos dirigidos a propiciar que la empresa integrada compita efectivamente contra el operador de mayor dominio mediante el ofrecimiento de mejores condiciones de calidad y de cobertura. Se tendrán mecanismos de vigilancia y auditorías independientes para garantizar el cumplimiento de estas medidas por un periodo de 4 años. El DANE reportó un crecimiento en la industria manufacturera en el país y un crecimiento en el comercio minorista. De acuerdo con el DANE, la producción industrial creció en septiembre 5,2%, mientras que en un año atrás se ubicaba en terreno negativo en el 4,1%. 30 de las 39 ramas de actividad económica registraron cifras positivas, donde se destaca la trilla de café, la fabricación de vehículos y el sector transporte. Entre octubre, noviembre y diciembre, con la ayuda incluso de una tasa de cambio menor que está llegando a 3.700 pesos en el piso, vamos a poder obtener ese anhelado 2,7% de crecimiento del Producto Interno Bruto a 31 de diciembre de 2025. El comercio minorista también creció 14,4%, donde 19 líneas mostraron cifras positivas. Estamos transitando por un momento en que todas las variables que impulsan la demanda vía consumo, ya sea por el gasto público del gobierno, por la entrada de remesas o también por el momento que se está viviendo en la entrada de recursos por exportaciones de café, están llegando directamente a impactar la demanda agregada. El personal ocupado también mostró un crecimiento. En Laboratorio Keralty analizamos muestras con rigor para entregar resultados confiables y oportunos, valor y confianza que dan resultados. Vigilado Supersalud. El gobierno nacional anunció que entregará 1 millón de hectáreas a familias campesinas. En la asamblea, donde se tuvo la participación de más de 5.000 indígenas del pueblo zenú, el gobierno reafirmó su compromiso de entrega de tierras a campesinos y poblaciones étnicas. A esta comunidad se les adjudicó 466 hectáreas en otro de los avances de la reforma agraria. Se anunció un decreto para la restitución de tierras a las víctimas. Volvimos a establecer los canales y las condiciones para recuperar efectivamente esa tierra que en su momento entregaron paramilitares y que hoy está indebidamente ocupada a lo largo y ancho, particularmente de la costa y del Magdalena Medio, en función de seguir acaparando esa tierra. Los pueblos indígenas celebraron la decisión. Un mensaje contundente que hoy llega y va a llegar con sus propuestas a nuestro territorio, y también nosotros tendremos unas propuestas para el gobierno nacional. Se continúa recuperando, restituyendo y formalizando predios que por años fueron arrebatados a la comunidad. En un encuentro de pequeñas y medianas empresas en Colombia, se afirmó que se debe hacer una reestructuración en las relaciones comerciales para internacionalizar productos y servicios.
Según análisis de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, las relaciones internacionales con países como Estados Unidos, gran aliado histórico de Colombia, supone en medio de la crisis diplomática una oportunidad para diversificar el mercado. Rosemary Quintero, directora nacional de ACOPI, hizo un llamado a pequeñas y medianas empresas para que se amplíe la oferta y el relacionamiento internacional. A las MIPYMES que piensen mucho en países centroamericanos, Latinoamérica, el Gran Caribe en general. Solo el 6% está participando en la internacionalización. Perdimos un 22% que alcanzamos antes de pandemia. Concluyó que la cifra de internacionalización de MIPYMES genera una alerta y supone un reto para los pequeños y medianos empresarios de diferentes sectores de la industria. Una buena noticia para Colombia. Estados Unidos redujo a cero los aranceles para productos agrícolas como café, carne y frutas para países de Centroamérica y Sudamérica. El gobierno de Donald Trump anunció una reducción de aranceles sobre importaciones agrícolas en productos que van desde el café y los plátanos hasta la carne de res. Los acuerdos alcanzados con los países latinoamericanos establecen que los aranceles se eliminarán o reducirán para estos productos agrícolas específicos que Estados Unidos no produce en cantidad suficiente. Por su parte, Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, agradeció al gobierno de Estados Unidos y dijo que esta es una noticia de enorme relevancia para el sector cafetero global y en particular para Colombia. La orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca no incluye los países beneficiados, pero diferentes fuentes de la Casa Blanca confirmaron que la rebaja arancelaria impacta solamente a Ecuador, Argentina, Guatemala y El Salvador. La aplicación financiera DaviPlata del Banco Davivienda tiene nuevas oportunidades para todos sus clientes, tarjetas de crédito, nuevos beneficios y descuentos. DaviPlata, la plataforma digital de Davivienda, sigue evolucionando para convertirse en la neobanca de los colombianos. Con innovación y cercanía, la aplicación ahora ofrece nuevos productos financieros diseñados para facilitar la vida diaria de millones de usuarios. Tarjeta de crédito 100% digital con cero cuota de manejo, pagos a un mes sin interés, cupos desde 500.000 pesos de acuerdo con el historial del usuario. Tarjeta débito digital sin costo de emisión, manejo ni uso, pagos nacionales e internacionales y pagos sin contacto. Además, los extranjeros residentes en Colombia podrán abrir DaviPlata con su cédula de extranjería o permiso de protección temporal. También tendrán descuentos de hasta el 60% en boletas y confitería en cualquier sala de cine y preventas exclusivas de conciertos. Los pequeños negocios y emprendedores contarán con cobro por código QR y llaves sin costo. Además, tendrán un beneficio de 8,25% efectivo anual, ahorrando en los bolsillos DaviPlata, y sorteos quincenales de 1 millón de pesos. También pueden acceder a los sistemas de transportes masivos de Medellín, Cali, Armenia y Manizales, alianza con peajes y pago de multas desde DaviPlata. Mi vida crediticia es efectivamente una alianza que tenemos con las centrales de información, donde vamos a empezar a generar esa cultura que la gente entienda cuál es su score de crédito. Con estas herramientas, DaviPlata busca fortalecer la inclusión financiera, acercándose al sistema bancario a quienes antes no tenían acceso y ofreciendo soluciones simples, seguras y 100% digitales. Aquí en DaviPlata tiene la posibilidad de llegar de manera mucho más fácil y económica a temas de entretenimiento, cine, conciertos, pero también todo lo que tiene que ver con movilidad y bueno, disfrutar, porque lo que nos parece es que esta es una forma fácil de estar juntos. Porque DaviPlata es estar juntos. Hoy más de 19 millones de colombianos ya usan la app financiera. La Superintendencia de Sociedades anunció que someterá a control administrativo al Deportivo Pereira. A través de un comunicado, la Superintendencia de Sociedades anunció una actuación administrativa tendiente a someter al grado de supervisión denominado control al Deportivo Pereira Fútbol Club. La medida se da por una advertencia de una situación crítica de orden económico, contable y jurídico. El control es el máximo grado de supervisión de carácter societario que ejerce la Superintendencia preventivamente con el fin de preservar la empresa como unidad productiva y fuente generadora de empleo. Cabe aclarar que este proceso de control no es una toma de posesión. La Feria del Sector Eléctrico registró inversiones superiores a los 1.400 millones de dólares. Dinero Inteligente es presentado por Pibank.
La Feria Internacional del Sector Eléctrico cerró oportunidades de inversión por 1.400 millones de dólares. Se presentó un crecimiento del 30% frente a su última edición, consolidándose como la plataforma más relevante del sector eléctrico en Colombia y Latinoamérica. Un apoyo importante a los emprendedores, queremos tener muchos más emprendedores en la Feria FICE, entonces en esta feria tenemos un acompañamiento del Clúster Energía Sostenible de la Cámara de Comercio de Medellín, con un programa dirigido a emprendedores bien importante. La rueda de negocios internacional en alianza con ProColombia dejó 7 millones de dólares en expectativas inmediatas y proyecciones por 48 millones de dólares en un año, con creciente demanda desde el Atlántico Norte y el Caribe. Trae tus ahorros. Ahorra sin asteriscos. Cuenta PBank 11% efectivo anual, desde $1 y sin comisiones. Ábrela en www.pbank.co. El dólar cerró la semana al alza y se cotizó a 3.764 pesos. El dato del día es presentado por Nissan. Así se siente la aceleración lineal del nuevo poder eléctrico. Esto es Nissan X-Trail e-Power. Poder para cada hoy. Después de una semana de caídas, el precio del dólar cerró este viernes al alza y se cotizó en 3.764 pesos, recuperando 45 pesos frente a la jornada anterior. Se marcaron máximos de 3.795 pesos, cercano a esa barrera de los 3.800 pesos, en una rueda de negocios donde se movilizaron 1.089 millones de dólares. La tasa de cambio se moverá en un rango entre los 3.750 y los 3.850 pesos, de acuerdo con las expectativas de los agentes del mercado financiero. Indicadores económicos. Impulsamos. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3.764 pesos con 77 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.840 pesos y la venden entre 1.880 pesos. Un euro cuesta 4.352 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con 99 centavos. El precio interno se cotizó a 2.840.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $59 con 94 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64 con 25 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,96% a 2.071 puntos. La movida de poder de hoy es el despelote de la derecha para 2026. Álvaro Uribe quiere montar una gran coalición de todos contra Petro, pero eso se ve lejos si no logra arreglar las grietas en su propia casa. Debemos construir, colaborar en la construcción de una gran coalición de base democrática, incluyente, desde Abelardo hasta el doctor Fajardo. Todo estaba listo para que el 28 de noviembre se conociera el nombre del ungido uribista a la presidencia. Una encuesta internacional definiría al ganador entre los 5 precandidatos: Cabal, Holguín, Guerra, Uribe Londoño y Valencia. Pero todo quedó en pausa. El freno lo puso Miguel Uribe Londoño, quien asumió las banderas de su asesinado hijo Miguel Uribe Turbay. Cuestionó a Atlas Intel, la encuestadora brasileña que sonaba para manejar la medición. Dijo que su método no era auditable y pidió hacer 3 encuestas presidenciales. Además, salió a desconocer el acta privada que firmaron los precandidatos en agosto y que fue el punto de partida para todo este proceso. En el mismo documento también se establece que la decisión final del aspirante podría recaer en el dedo de Uribe y Gabriel Vallejo, director del partido. Que sean auditables para que no le quepa dudas de sus resultados a nadie. Y ahí fue Troya. La precandidata María Fernanda Cabal, quien era promotora de Atlas Intel, se fue contra Uribe Londoño. Yo siento que el señor Miguel es más un instrumento que un actor directo, y es un instrumento de quienes pretenden que el partido no ponga presidente. Una pelea que revivió el mal clima entre ambos. Meses atrás, la viuda de Uribe Turbay había señalado a Cabal de amenazarla en el velorio de su marido, algo que ella negó. Con esa pelea todo se congeló. Atlas Intel se bajó alegando riesgo reputacional, mientras las juventudes uribistas se dividen entre cartas a favor
y en contra de Uribe Londoño. Pero si por acá llueve por el Partido Conservador, otro potencial aliado de esa coalición no escampa. El aval al férreo opositor, Efraín Cepeda, parecía cantado, pero le salió competencia. El excontralor Felipe Córdoba. 12 de los 22 direccionistas solicitaron ampliar el plazo para darle tiempo a Córdoba de postularse, y se lo aprobaron. Cepeda reaccionó diciendo que detrás hay fuerzas petristas. El lobo no es otra cosa que Gustavo Petro y el partido, y realmente me da lástima por ese partido, se arrodilla ante las fuerzas petristas. Pero la movida dejó en evidencia que su aspiración no era tan sólida ni dentro de su propio bloque opositor. Y todo eso en un partido, entre quienes siguen siendo oposición y quienes coquetean con el gobierno. Mientras tanto, viejos varones como Hernán Andrade ya se subieron al bus de Abelardo Laspriella. La derecha, que promete ser muralla contra Petro, hoy luce más como un castillo en llamas, dividida, desconfiada y sin nadie capaz de ordenarla por ahora.